por acá. Hermanos, hoy quiero compartirles algo. Venimos con este tiempo de la edificación de muros en nuestras vidas y lo que quiero compartirles va a ser un asado. Ya que volvió el asado a la Patagonia con hueso y ya creo que la mayoría despuntamos el vicio. Lo que hoy traje también es un asadito y quiero que por favor puedan estar atentos, ¿sí? Y que lo que no llegan a captar en el momento puedan tomar nota, ¿sí? Está la prédica en YouTube, después la pueden volver a ver y repasarla, estudiarla, ¿sí? Pero quiero que puedan estar atentos en lo posible. Disfruta del camino, se llama el título, y obviamente en el flyer le puse le pedí a Elena que pusiera la remera de Legendarios, que justamente la camisa de los Legendarios atrás dice disfruta del camino. La gorra también dice chiquitito disfruta el camino. Porque justamente una de las mayores dificultades de la vida del creyente es disfrutar el camino en su progresión, en su peregrinaje en la vida de fe. Muchas veces lo que queremos es arrancar enseguida nuestra vida de fe con facilidades, con livianezas, con estructuras que nos ayudan, pero que no queremos ser perturbados, queremos vivirla bien. Y la realidad es que muchas veces la vida de fe no es eso. No es eso. Si bien tenemos todo el poder a la mano de parte de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, la vida de fe lleva sus altibajos y son propios de la naturaleza también humana la necesidad de poder atravesarlos. Entonces, es importante que podamos aprender a disfrutar el camino. Y sinceramente es cuando en el Legendario yo iba en la montaña y ya íbamos por el tercer día caminando y la verdad que físicamente no daba más. Rompí con un esquema de 10 años de cero ejercicio cuando fui a la montaña, así que imagínense. Y yo veía, disfruta el camino, ¿sabes qué? Disfruta el camino. ¿Qué voy a disfrutar el camino? Estoy cansado, tengo hambre, quiero hacer esto, quiero descansar. A veces actuamos así en la vida de fe. Y estamos tan perturbados en eso que nos perdemos de las bellezas en ese camino, de las perlitas que el Señor nos deja en ese camino. La vida cristiana es ligera si nos rendimos día a día. Es una realidad, es una promesa. Debemos rendirnos. Ligera es mi carga, dice el Señor. Pero siento la necesidad de repasar algo que hace un tiempo atrás compartí y que hoy quiero retomarlo un poquitito. Marcos 8, 14 al 21 está en el flyer. Pero los discípulos habían olvidado llevar llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús le advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? ¿Cuántas preguntas? Cuando alimenté a los 5.000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12. Y cuando alimenté a los 4.000, ¿cuántas canastas grandes sobraron? 7. ¿Todavía no entienden? Y yo en la vez anterior, cuando les compartí este pasaje, y mi pesar es que el Señor estaba empezando a enseñarles algo en ese momento. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Pero hay un ruido entre los discípulos que no le permite a Jesús poder seguir con la enseñanza. ¿Cuál es ese ruido? Lo que ellos estaban discutiendo entre ellos y en sus corazones. No trajimos pan. ¡Qué pedazo de nabo! ¿Y ahora qué va a decir el maestro? Fuimos incapaces de tener pan para cruzar. O sea, yo me imagino toda esa charla entre ellos y ahí tirándose las broncas uno con el otro. Che, pero yo te había dicho que consiga. La discusión
entre ellos opacó la enseñanza de Jesús. Y es uno de los pasajes en la Biblia, ¿sí?, que el Señor cierra su enseñanza simplemente con esa expresión. Una vez más les digo, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué nos perdimos para la posteridad nosotros de esa enseñanza? Es lo que siempre me pregunto. ¿Y por qué no los perdimos? Porque hubo un grupo de personas que no estuvieron atentos a lo que el maestro en ese momento quería transmitir. Ese ruido es muy común, es el mismo ruido que yo le mencionaba cuando estaba en la montaña caminando y lo único que pensaba es: estoy cansado, y no disfrutamos el camino. No estamos atentos a lo que está sucediendo y nos estamos perdiendo algo que es una perla de parte del Señor. Es interesante porque a veces escuchar no es solamente la voz de Dios, no es solamente a través de los oídos, es a través de todos los sentidos. No me salió la palabra. Los sentidos. Y los discípulos vieron en la multiplicación la provisión. Por lo tanto, el problema del pan ya sabía que era algo que se podía resolver inmediatamente. Y después, cuando están en la barca, estamos en la misma situación. No escucharon lo que Jesús estaba diciendo. Se quedaron con: no trajimos pan nosotros. Entonces ahí está esto. No es solamente qué está diciendo el Señor, sino también qué está haciendo el Señor. Cómo está obrando y nosotros estamos en el ruido. En nuestros pensamientos, en nuestras necesidades, no dándonos cuenta que Él nos quiere enseñar algo. Lucas 8:18 dice: así que presten atención a cómo oyen. Al que escucha mis enseñanzas se le dará más entendimiento, pero a los que no, se les quitará aún lo que creen que entienden. Para mí esto es fuertísimo, hermanos, porque si hay algo que aprendí en el Señor, significa que corre riesgo de que lo pueda perder de alguna forma, el entendimiento, esa revelación en lo espiritual, porque no estoy prestando atención a lo que sigue. Entonces, si nosotros tuviéramos la práctica de esto, así tal cual como Jesús advierte, y si fuéramos en contra, estaríamos diciendo que la vida y la revelación de un creyente podría ir en deterioro. Porque aún lo que creían entender, lo pueden perder. Entonces, en pocas palabras, la vida de fe, escuchar la voz de Dios, qué es lo que Dios está haciendo y diciendo, es tan relevante para el creyente porque continuamente nos está elevando, nos está llevando a un nuevo nivel de entendimiento. La pregunta es: ¿por qué no escuchamos activamente? ¿Por qué no escuchamos activamente? ¿Por qué tenemos este costumbrismo? Y más en estos tiempos, porque si capaz uno dijera en el año 50, la gente tenía más tiempo o no tenía tantas distracciones, entretenimiento, que en realidad hoy lo que llamamos entretenimiento podríamos llamarlo mejor distracción. La gente llegaba a un momento, no había tele, no había radio, bueno, radio sí, no había tele, por lo tanto escuchaban puntualmente pocas cosas, leían, compartían la mesa con su familia o se entretenían con lo que hubiera de entretenimiento organizado. Pero ¿por qué no escuchamos activamente? Y a mí la respuesta que me viene, pero la tuya tiene que ser propia. A mí es la vorágine. A mí siempre la vorágine, el estar haciendo y demás, me lleva a estar pensando qué tengo que seguir haciendo y nunca tengo esa posibilidad de decir, paro la pelota, miro la cancha y digo, ¿a quién se la paso? En el sentido del juego. ¿En qué otro cumple estamos que nos perdemos algo para nuestro bien? ¿Se entiende la expresión, no? ¿En qué otro cumpleaños estamos? ¿En qué otro lugar?
Para disfrutar el camino necesitamos establecer principios bases en nuestra vida. Y hoy quiero hablarles de 2 principios que tienen que ver con esto que venía mencionando. Y el primero es el arrepentimiento. El primero es el arrepentimiento. Creer en una vida espiritual sin arrepentimiento es una falacia. ¿Sí? Aquellos que puedan estar conociendo un poquito más de la Biblia saben que existen pasajes donde se nos llama al arrepentimiento para poder caminar en la fe. Pero creer que podemos establecer una vida espiritual sin arrepentimiento es una total mentira. Y no es solamente en el punto en el que aceptaste a Jesús y a partir de ahí te arrepentiste y ahí todo ya es para... No, es continuo. Es en el día a día, donde vos tenés que encontrarte una y otra vez arrepintiéndote para poder seguir creciendo. El arrepentimiento es una llave a la escucha activa de Dios. Cuando el hombre actúa naturalmente, tiende a olvidarse de Dios, tiende a elegir su camino, tiende a hacer sus decisiones y se olvida de Dios. La palabra lo enseña. Y en ese hacer su camino se encuentra con los frutos de su camino. Siempre hay frutos, para bien o para mal, siempre hay frutos. Y alguno podría decir, hay frutos de disciplina que dan prosperidad, dan cuestiones que uno podría decir son buenas, son valorables, pero que no están cultivando la necesidad intrínseca de todo ser humano, que es la conexión con Dios. Entonces, mientras andamos en ese camino y que tomamos nuestras decisiones, lo que estamos diciéndole a Dios es, yo puedo solo, no te necesito. Pero el Señor en su gracia, en su misericordia, Él nos llama. Y nos llama. Y a veces dice la palabra que Él arroja esos lazos de amor sobre nosotros y nos trae. ¿No? Nos trae. Y cuando hace eso, no nos está quitando la capacidad de decidir. Simplemente Él lo que hace es llevarnos a un lugar donde podemos recapacitar y darnos cuenta de lo que Él tiene para ofrecernos. Y ahí es donde el arrepentimiento entra como la llave. Porque cuando podemos reconocer que nuestra decisión de camino no es una decisión que nos haya llevado buenos frutos y a una vida espiritual conectada con Dios, bajo sus términos, el arrepentimiento dice, cambiemos de dirección. Y abre una puerta que hasta ese momento no estaba. ¿Por qué? Porque soy autosuficiente. Yo puedo, yo no necesito más nada. La llave esa te permite ingresar a lo que Dios quiere para tu vida. Cada uno de nosotros, en mayor o en menor medida, hicimos nuestro camino y nos reconocimos incapaces. Si estás acá, de alguna forma te reconociste incapaz. Sea hace mucho tiempo, sea hace un ratito antes de venir. Te reconociste incapaz y que necesitas de este Dios vivo, este Dios que transforma. ¿Saben? Escuchar tiene su situación. Quiero compartirles lo que podría ser mi testimonio. Si bien yo me crié de chiquito en la iglesia y acepté al Señor Jesús, como podríamos decir con la oración de fe que muchas veces enseñamos, no sé, 10 veces por lo menos, desde que tengo recuerdo hasta de grande. Pero hubo una situación a mis 14 años, ya estando en la secundaria, que a mí fue mi quiebre y mi encuentro firme con el Señor. Yo ya estaba en la escuela pupilo y dormíamos en pabellones de 24 camas. Y por ahí dije, voy a hacer mi camino. Vengo de esto, pero a mí me parece que esto está bueno, está divertido, está copado. Mirá, ellos se manejan con esta onda.
Y por un instante, y digo un instante porque no recuerdo si fueron 3 días que me duró la joda, vamos a llamarlo así, por un instante decidí que iba a ser mi camino, fuera de Dios. Y recuerdo, muy patente, muy fuerte, un momento en donde estábamos en el internado por la tarde, ya nos habíamos bañado, habíamos tomado la merienda y estábamos todos en el internado. No sé si llovía afuera, qué pasaba, pero estábamos todos. Normalmente teníamos cancha, entonces siempre había algunos que no estaban, la mayoría no estaban en el internado. Pero ese día estaban todos, los 24 estábamos ahí. Y me dio gracia cómo se empezaron a tirar... Empezaron en un tiroteo de malas palabras, donde uno era más langa que el otro, uno era más vivo que el otro. Un día, 2 días antes yo había decidido, voy a entrar en esta, así que tengo que probar. Y fue fuerte porque en el momento que yo le tiré a un compañero una ácida, haciéndome el canchero, y ácida me refiero con mala palabra incluida y todo, se dieron vuelta a los 23, que cada uno estaba en la suya, insultándose, así, tiroteo, va, viene. Se dieron vuelta a los 23 y a una sola voz me empezaron a insultar todos a mí. Yo me acuerdo que quedé así, como... Y el Espíritu Santo que me susurró, ¿esto es lo que querés para tu vida? Se me terminó la fiesta. Esa fiesta que yo creía que iba a ser buena. En ese momento yo sentí que el Señor me estaba hablando. Pero antes de escuchar al Espíritu Santo, yo fui tentado escuchando a Satanás. Con todas esas series de malas palabras y expresiones que estaban haciendo en mi contra. Yo pude escuchar a Satanás decir, esto es la vida que yo te propongo. Nada más que no la... Pensás que es divertido que se insulten entre ellos. Pensás que es divertido que se rebajen entre ellos. Y cuando eso sucedió, mi corazón hizo algo así fuerte y dije, Señor, no, yo no quiero esto. Perdón, me arrepiento. Quiero caminar en tu voluntad. Tu camino es diferente. Yo ya lo conozco, pero perdón por haber tomado esta decisión. Y ahí fue un tiempo en donde pude crecer en una forma exponencial en lo espiritual. Fue para mí tremendo esa edad. Pero quería compartírselos porque yo pude escuchar 2 voces, la de Satanás y la del Espíritu Santo, en una sola situación. Pero a veces no estamos atentos. Por alguna razón el Señor permitió que yo pudiera estar atento a las 2 voces. Pero a veces no estamos atentos. Y no sale como me salió a mí, donde nos damos cuenta enseguida de que estamos caminando un camino de perdición. Ahora la pregunta es, ¿cuán profundo nos arrepentimos cuando nos arrepentimos? Porque saben, hermanos, yo he visto a lo largo de los años personas arrepentirse y al poco tiempo volver a la misma situación de antes. Y todos conocemos que una vez que nos arrepentimos, Satanás va a operar para volver a llevarnos a ese lugar. El problema es cuánta convicción hay en nuestro corazón para hacer de esa decisión de arrepentimiento una decisión que transforme nuestra vida. En ocasiones, la frase por favor, en ocasiones solo buscamos pasar el mal momento cuando nos arrepentimos, encontrar algunos tips para volver a evitarlo. Aún cambiamos de vínculos, amistades, contexto y prácticas. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Muchas veces en esto de cambiar vínculos y prácticas hasta caemos en una hipocresía. Porque empezamos a demostrar algo que es solamente humano. Pero no sometemos nuestro orgullo ni nos arrepentimos. O sea que veo
en acercarme a Dios una oportunidad para sacar algo bueno y revertir en cierta forma lo que mi camino, mi decisión propia me llevó a sufrir, la consecuencia que me llevó a sufrir. Y no es algo errado. Dios empieza a transformar nuestra vida. Pero hay una parte espiritual y hay una parte natural. Y cuando la transformación es desde lo espiritual, lo natural se ve impactado. Pero cuando es desde lo natural, perdura poco tiempo. O sea, si tu cambio, tu acción de arrepentimiento es desde lo natural, dura poco tiempo. Lucas 24, 47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. El arrepentimiento es un quiebre, un punto de inflexión en una curva matemática, pero espiritual. Dios ve tu corazón y sabe si estás o no arrepentido. Quiero parar ahí. Dios sabe si estás o no arrepentido. No podemos engañar a Dios. Si alguien pretende engañar a Dios, nos podemos engañar a nosotros, aún durante esa misma situación, porque decimos, no, es que yo estoy cambiando, yo estoy arrepentido. Mentira. De arriba ya te hicieron la radiografía y dio negativo, no. Pero vos te la estás chamullando a vos mismo, diciéndote, no, yo ya me arrepentí. No hay profundidad de arrepentimiento, no un arrepentimiento que tenga base. Y el orgullo no fue quebrantado. Y mientras el orgullo vive, el arrepentimiento se diluye. Porque volvemos a lo mismo. Yo quiero manejar mi vida. Como nos hablaba Gabino la otra vez en la reunión de hombres, yo tengo el control remoto. Yo manejo lo que sigue y hacia dónde voy. Jesús puede transformar tu vida, pero necesitas reconocer tu incompetencia y permanecer en ese arrepentimiento. Si no nos reconocemos incompetentes, y suena fuerte la palabra, lo sé, pero somos incompetentes en nuestra capacidad de llevar una vida espiritual sana. Entonces, si nosotros no nos reconocemos, el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros, porque no le damos lugar para que lo opere. Y debemos permanecer en ese arrepentimiento. ¿Cuán desvinculado podemos estar que hemos convertido el arrepentimiento en una respuesta moral simulable en vez de una transformación espiritual con inmediata ejecución en lo natural? Si en esta noche el Espíritu Santo te está hablando y vos decís, Señor, te tengo que pedir perdón. No hay forma de pedir perdón y ser perdonado sin arrepentimiento. No existe en el plano espiritual el perdón sin arrepentimiento. Debe estar ese quebranto en nuestra vida para que lo que sigue suceda, una transformación de nuestra vida. Lucas 17, 1-4 dice, ahí, chicos, ¿me pueden poner Lucas? Ahí. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero qué aflicción le espera a las personas que provoca la tentación. Lo dejé a propósito esto, como para que lo repasemos. Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Se refiere a los nuevos creyentes. Así que cuídense. Si un creyente peca, presten por favor mucha atención a este pasaje, porque hemos aprendido a veces más de liberar el perdón del mundo que de lo que dice la Escritura. Y yo lo que quiero hoy es dejar algo base en este sentido, con respecto al perdón.
No es tan así que liberamos perdón y todo sale. Hay, pero no hay. Y tenemos que entender qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Si un creyente peca, o sea, te está generando un agravio con un pecado, repréndelo. O sea, confrontalo. Confrontalo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Si hay arrepentimiento. Solemos tener dentro de la iglesia la idea que maneja el mundo de perdonar para liberar. Pero entre los creyentes no es así. Entre los creyentes no es así. Dice, si se arrepiente, confróntalo. Si se arrepiente, perdónalo. Lo está diciendo Jesús a esto. No lo dice ni Pablo ni ninguno de los demás. Aún si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Perfecto. Bien. ¿Qué hacemos, Andrés, con lo que veníamos aplicando entonces? ¿Está mal? ¿Saben que este es un punto importante en la vida de comunidad de iglesia? Porque muchas veces queremos dejar pasar ciertas cosas pidiendo perdón, pero no buscamos que el arrepentimiento en la persona sea verdadero. Y vuelvo a decir, según Jesús en este pasaje, debe haber arrepentimiento, si no, no se puede perdonar. No significa que uno lo libere, es capaz, ¿sí? Pero cuidado con esto, porque está hablando de vida de comunidad, está hablando de vida entre creyentes. Y si yo no hago esto, confrontarlo con el pecado que me está agraviando, estoy dejando a ese hermano en una situación expuesta de pecado sin llevarlo a madurez y crecimiento. Entonces, como todos hacemos la vista gorda, no le voy a pedir que se arrepienta porque yo lo perdono, ya está. Pero no lo confronto. Entonces no lo llevo a madurez nunca. Y la iglesia estancada donde está. Todos somos buenitos, todos nos queremos entre todos. Pero en realidad por detrás hay un montón de cosas que no fueron corregidas, solucionadas. Igual vamos a seguir trabajando esto porque no quiero que se queden con este temor. ¿Qué está diciendo Andrés? Bien. Arrepentimiento. Por favor, poneme la placa que sigue. Ahí está. Arrepentimiento, en la palabra en griego, es metanoia. ¿Sí? Estar cambiando de disposición mental. O sea, estoy cambiando mi forma de ver las cosas. Estoy cambiando lo que entiendo. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. No es, ay, perdón. Y como que si fuera una emoción el arrepentimiento. Y el perdón es lo que decimos verbalmente. No, arrepentimiento es, ¿sabes qué? Tenés razón, me las remandé. Perdóname, por favor, tenés razón en esto. O capaz no lo sentís, pero después va el Espíritu Santo y te dice, hey, tienes razón. Y vos caés en arrepentimiento, le pedís perdón al Padre y después vas y le pedís perdón a tu hermano. Eso es arrepentimiento. Perdón, afiemi, que es la palabra que utiliza ahí, en este pasaje que estábamos viendo, en Lucas 17, 1, 4. Perdón, es afiemi la palabra, atrás, ahí, y es dejar ir. Dejar ir. Entonces, a ver, Andrés, volvemos. Pero me dijiste que entre los creyentes no. Bien, vamos a trabajarlo. ¿Dónde figura también esta palabra afiemi? Padre nuestro que estás en el cielo. Y así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdonanos vos a nosotros. ¿Sí? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdonanos vos a nosotros. ¿Existe una tensión entre estas enseñanzas? Porque ahí en el Padre Nuestro estaríamos en la otra situación, donde déjalo ir. Déjalo ir para que Dios te deje ir a vos. O sea, te libere de esa culpa. Pero ¿cómo hacemos? Jesús está diciendo, se tiene que arrepentir. Confrontarlo y se tiene que arrepentir. Y acá Jesús está diciendo, no, déjalo ir. ¿Cuál es la diferencia?
si es creyente o no es creyente. ¿Por qué? Ante un creyente, el arrepentimiento es un sí o sí. ¿Cometió una falta? Un sí o sí. ¿Y dónde lo vemos? ¿Dónde lo podemos justificar a esto? Vamos a la Biblia. Sigamos en la Biblia. El siguiente, por favor. No me acuerdo si era Marco o Mateo 18. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Bien. Seguimos estamos dentro de las dos líneas. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Jesús está diciendo. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que tú digas. O sea, alguien que oficie de testigo diciendo, tienes razón, te estás equivocando, tienes que arrepentirte y pedirle perdón. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos, o sea, como un no creyente. ¿Cuál es la opción que nos queda para un no creyente? Lo vimos recién. El Padre Nuestro, déjalo ir, así como Dios te deja ir. ¿Pero por qué? Porque en ese caso estamos sembrando gracia. La misma gracia que nosotros recibimos, la estamos sembrando en otro. Y ahí sí se cumple este planteo que muchas veces escuchamos de deja ir, perdonalo, porque sos vos el que se sana. Sí, pero ¿por qué te sanás? Y estamos hablando como creyentes. No sé cómo lo vivirá una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero no creo que sea de la misma forma. Porque puede perdonar, pero no recibe el perdón del Padre. Nosotros sí recibimos el perdón del Padre. Entonces tenemos un ejemplo el cual imitar. Entonces, ante un creyente, el arrepentimiento es un sí o un sí. Pero ante un no discípulo, o sea, no un seguidor, una persona que no es seguidor de Cristo, el arrepentimiento no es exigible. El discípulo tiene al Espíritu Santo y eso lo caracteriza. Tiene la posibilidad de encontrar el error. Capaz que por el orgullo en el momento no lo reconoce. Por su propio carácter, la inmadurez espiritual, en el momento no lo reconoce. Pero el que es verdaderamente un seguidor de Jesús, tarde o temprano, va a ser confrontado por el Espíritu Santo y se va a arrepentir y va a pedir perdón. El no discípulo es nuestra oportunidad de dar por gracia y cumplir con él lo que se enseña en el Padre Nuestro. Entonces el arrepentimiento es una práctica base en la vida de fe. Necesitamos volver a la práctica del arrepentimiento. Necesitamos volver a la práctica de la confrontación según este pasaje. Si un creyente, un hermano, peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, bárbaro. ¿Sí? Debemos volver a esta práctica. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta después con el tiempo cómo Satanás utiliza todos los pendientes que están en la vida de cada uno. Y socava la fuerza de la iglesia. Socava la fuerza de la iglesia. Entonces, hermanos, no es fácil recibir una palabra de exhortación, pero debe ser algo que nos tenemos que habituar. Y también debemos aprender a exhortar según los principios de la palabra. Seguimos. Disposición a la escucha espiritual. La disposición no es lo mismo que escuchar. Estar dispuestos es estar con digamos, me sale predisposición. Es estar preparado, decir, estoy atento, quiero escuchar.
lo que Dios quiere decir para mi vida. Lo que a veces nos olvidamos es que cuando Dios habla, no solo habla a través de su palabra, ¿sí?, donde tenemos la mayor confianza, también nos puede hablar ante sucesos. Recuerden que yo les decía hace un ratito de que Dios habla de diferentes formas y nos los hace entender, ¿sí? Entonces, necesitamos poder estar atentos a lo que Dios nos escucha y para eso tenemos que tener disposición. Y acá hay algunos puntos que quiero recalcar. No querer escuchar es una decisión. Dios está hablando y vos decís, no lo escucho. No me interesa, no pienso avanzar, no estoy de acuerdo. Todo lo que quieras. No, por favor, volvé para atrás. Sácalo ese. Volvé para atrás. Eso, gracias, hijo. Porque me adelantás, me spoileás con eso. No querer escuchar entonces una decisión. Voy a repasar así rápido y aceleramos. Caín, Dios le advirtió, guarda con lo que hay en tu corazón, Caín. Esposa de Lot, los ángeles le dijeron, no miren atrás. ¿Qué hizo? Plac, dura, como estatua de sal. Elí, el sumo sacerdote, cuando Ana lleva a Samuel, reprende a tus hijos, estorbalos, le dice. Ni siquiera le está diciendo sacalos. Le está diciendo estorbalos por lo menos. No los deje que hagan lo que están haciendo. Están profanando el templo. Decidió no escuchar. Decidió, y eso es gravísimo. Saúl, cuando ganes la batalla, no te quedes con el botín. Va Samuelito a los 2 o 3 días. ¿Qué escucho entre los soldados que balan ahí? No, es que dejamos lo mejor del ganado. Pero si te dije que no tenías que dejar botín. ¿No escuchó? Fueron decisiones deliberadas. Y a veces Dios nos está hablando y decidimos no escuchar porque no nos conviene. Y en cada una de estas situaciones que le mencioné, una era pérdida de poder, la otra era cómo lo iban a mirar la gente, la otra era cuál era el orgullo de su corazón. Es pecado. Por eso necesitamos arrepentimiento para poder escuchar. Sin arrepentimiento no podemos escuchar, porque Dios nos está diciendo y nosotros decidimos pecar. Bueno, Salomón, no tomes esposas extranjeras que adoren otros dioses. Salomón, ¿qué fue? Y fue su perdición. El hombre más sabio de la historia. Los fariseos, los seguidores que no fueron discípulos de Jesús. Segunda de Timoteo 4:3, creo que está ahí. No recuerdo, sí. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Los fariseos, ¿qué querían escuchar? Que el Mesías fuera un rey poderoso en milicia y los liberara de Roma. Los seguidores, no discípulos, seguidores, los que iban detrás de los milagros, buscaban el milagro. Esa era su búsqueda continua. Lo wow, lo sobrenatural. ¿Y estaba mal? No, el problema es que no tomaban una decisión de transformarse en discípulos. Y aún nosotros y los discípulos muchas veces actuamos con una decisión de no escuchar. Porque podemos mirar a los fariseos y decir, no, porque ellos no se dieron cuenta que el Mesías llegó. Claro, lo leemos con el diario del lunes. Pero nosotros, cuando nos negamos a lo que Dios está diciéndonos, cuando llegue el diario del lunes dentro de 10 años, mires para atrás y digas, yo me negué. Dios me dijo esto y yo fui para el otro lado. Me fui a Nínive. Me fui para el lado del mar y me agarró un pez. La escucha activa necesita también predisposición. Dijimos que primero es una decisión, la tomamos, la seguimos o no. Predisposición es el segundo punto para una escucha espiritual activa. Simeón y Ana en el templo, cuando presentan a Jesús. Gracias, Emi. Simeón y Ana, cuando están en el templo y presentan a Jesús.
dicen que ellos habían recibido una palabra y estaban esperando a Jesús. María, José, Zacarías, Elizabeth, dicen que eran justos. Pero esos justos, ante la enseñanza de la palabra en el Nuevo Testamento, se refiere a personas del grupo de israelitas que estaban esperando la llegada del Mesías. Esperaban la llegada del Mesías. Había una predisposición a estar atento, por eso lo pudieron ver. Zaqueo y Mateo, 2 cobradores de impuestos. Jesús pasa por la garita de Mateo y le dice, seguime, y el tipo suelta todo y se va. Era el hombre más odiado de ese tiempo en la tierra, junto con los otros cobradores. Literalmente odiado, porque era judío, pero le estaba jugando en contra. Ve en Jesús algo y escucha el llamado de Dios. Y lo sigue. Dejó todo. Zaqueo escucha el llamado de Dios, de Jesús, y decide aún restituir lo que hubiera podido cobrar mal. Pedro, después de la pesca, cuando apenas conoce a Jesús, dice que cae de rodillas y le dice, apártate de mí porque soy hombre impuro. Un milagro hace que Pedro de golpe y porrazo pueda ver a Jesús. Y dice, no, conmigo no, yo soy un impuro. Y el Señor da un paso y lo toma como uno de sus discípulos. Los respetados judíos y el oficial de Lucas 7, después búsquenlo, ¿sí? Pero un oficial romano, o sea, un gentil, que los respetados judíos van a buscar a Jesús. Van a buscar a Jesús porque vieron en él algo. Estaban predispuestos a ver la obra de Dios. Y para mí, sinceramente, los dos que más amo, dentro de los fariseos, dentro del establishment religioso del momento, Nicodemo y José de Arimatea. Nicodemo dice en la charla con Jesús, sé que venís de Dios porque tus obras te apoyan. Era el maestro de los maestros. O sea, Nicodemo era alguien muy alto en rango dentro de la religión de los fariseos. Y José de Arimatea, que pertenecía al grupo de los líderes religiosos, que se mantuvo en secreto como seguidor, pero la palabra dice, porque él anhelaba la llegada del reino de los cielos. No importa dónde estés, ni en qué bando estés. Lo que importa es la predisposición que estás poniendo hoy en tu corazón para recibir al Señor Jesús y lo que Él tiene para enseñarte. Tres, la escucha activa requiere percepción. Percepción. Lucas 24, del 13 al 32, habla del camino de Emaús. Los discípulos, Jesús crucificado, muerto, ya enterrado, ya puesto en la tumba, deciden, 2 de ellos, irse caminando hasta Emaús, que estaba a 10 kilómetros de Jerusalén. Aparentemente un viaje de ida y vuelta, el otro día volvían. Pero a mí me encanta este pasaje porque descubrimos muchas cosas de cómo el Señor habla con nosotros. Una de ellas es que primero Dios les cegó los ojos, les cegó el entendimiento para que ellos no vean que fue Jesús. Dios no les permite ver. No es que ellos no vieron que era Jesús, no se dieron cuenta. Dios no les permite ver. Y entonces en esa caminata, ellos le comentan por qué estaban afligidos y demás, y Él les empieza a enseñar desde Moisés y los escritos en adelante por qué el Cristo debía padecer la muerte y resurrección. Pero hasta ahí ellos lo único que perciben es que el corazón les ardía. ¿Se acuerdan del pasaje? Si no, lo leemos.
el corazón les ardía. Llegan al final del camino, a donde había una división para entrar a Emaús, y estos dos discípulos le dicen a este hombre, que les dio una clase magistral y que no se daban cuenta quién era, les dice: che, ya es muy tarde para que sigas caminando. Las reglas de hospitabilidad de la época lo ameritaban. Vení, quédate con nosotros, pasa la noche acá y después mañana seguís. Pero también había una intención de poder seguir hablando, de poder seguir escuchando. ¿Qué más tiene esta persona para revelarnos? Porque el ardor en el corazón lo sentían. Hay algo esta persona que tiene. Los sentidos naturales los tenían bloqueados. No vieron, no sintieron. Jesús estaba embadurnado en perfume. Vamos a suponer que en la resurrección el perfume voló, desapareció. ¿Sí? Pero no lo vieron, no escucharon el tono de voz. Cuando vos pasás 3 años con alguien, tono de voz es Jesús. No tiene cara Jesús, pero es Jesús. Acá hay algo raro. La enseñanza de Jesús encendía sus corazones. Lo invitan en una búsqueda de más y ahí de golpe, mientras está quebrando el pan, que no es una cena del Señor, es el momento de cenar, ¿sí? Está quebrando el pan y sus ojos se abren. Del ardor pasó una revelación. Del ardor pasó una revelación. A veces percibimos algo que enciende nuestro corazón cuando nos predisponemos a escucharlo. Perdón, estoy leyendo mal, disculpen. A veces percibimos algo que enciende nuestro corazón. Cuando nos predisponemos a escucharlo, se nos termina revelando. A veces, y esto queda en tu corazón con el Señor, salimos de un domingo con el corazón ardiendo. Llegamos a casa y no seguimos buscando lo que el Señor tiene para decirnos. ¿Y por qué nos tocó ese domingo, en esa reunión, o en una reunión de cualquier día, o en un momento de devocional? Arde nuestro corazón, las emociones explotan, lloramos, nos quebrantamos. Sabemos que es una palabra que viene de Dios, pero no persistimos. Estamos percibiendo, pero no estamos persistiendo en seguir buscándolo. Pero cuando persistimos, lo que encontramos es una revelación. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces percibimos que Dios nos hablaba, pero dejamos la charla en stand-by para hacer otra cosa? Y nos perdimos de la revelación. Ese es el punto de ese pasaje. ¿Cuántas veces percibimos a Dios diciéndonos: por acá tenés que ir? Pero como no seguimos en esa conexión, no cultivamos eso que el Señor nos está mostrando, enseñando, nos perdimos la revelación final. Algo que el Señor quería para tu vida. Debemos aprender a no quedarnos en la emoción y poder avanzar. Entonces, queridos hermanos, para poder disfrutar del camino, y ahora sí, la última, para poder disfrutar del camino, debemos vivir la práctica del arrepentimiento, según lo que hoy les pude compartir. No es opcional para el creyente. Si no hay arrepentimiento, no estás entendiendo y no estás percibiendo al Espíritu. Y si no hay eso en lo personal y en lo eclesiástico, en lo congregacional, en la comunión con los hermanos, si no estás permitiendo que uno te exhorte y vos podés arrepentirte porque te das cuenta. Vienen 2 porque no te das cuenta, te exhortan. 3 con testigos, te exhortan y seguís en la misma postura. ¿Dónde está tu corazón? Es
¿Está queriendo ser un discípulo de Cristo? ¿O está decidiendo quedarse en su propio camino para su vida? Disposición a la escucha espiritual. No querer escuchar es una decisión, lo decidimos. La escucha activa requiere predisposición, requiere percepción. No te quedes solo en la emoción. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Arrepentimiento y escuchar a Dios nos hacen la vida liviana en la fe. Y así como en el senderismo, una mochila con cosas de más empieza a pesar con los kilómetros y te empieza a quitar fuerzas en ese andar, al punto tal de que a veces temes que no vas a llegar al objetivo. Una vida sin arrepentimiento que te permite escuchar la voz de Dios no te va a permitir disfrutar lo que Dios tiene para tu vida. El yugo del Señor es fácil y su carga es ligera. Hoy muchos, y me incluyo, cargamos mucho peso en el corazón porque estamos decidiendo no tomar su yugo. Estamos decidiendo seguir nuestro camino. Y hoy es un tiempo para arrepentirnos de eso. Guille, es un tiempo para arrepentirnos de eso. No podemos conservar la posición que estamos si verdaderamente queremos alcanzar el objetivo. Dios renueva las fuerzas al que va en mitad de camino y se está dando cuenta. Y dice, Señor, me arrepiento. La gracia de Dios es tremenda en eso. Porque capaz que estás a mitad de camino en esa montaña, hermano, amigo. Capaz que estás a mitad de camino y ya te la mandaste, trajiste en la mochila cosas que no hacían falta. Pesan mucho, tus pies duelen, tus emociones están al límite y mirás el objetivo pero no sabes si vas a llegar. Permitile al Espíritu Santo que te diga qué hay que sacar de la mochila. ¿Qué es lo que Él quiere de tu vida? Arrepentite, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de ver las cosas. Pedí perdón. Déjalo ir para poder recibir el perdón del Señor. Vamos ahora. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque en un tiempo donde las emociones predominan, donde todo lo que significa esfuerzo, perder comodidad, volvés a traer los fundamentos básicos de la vida contigo. Señor, perdónanos porque nuestro espíritu lucha una y otra vez, nuestra mente lucha contigo, Señor. Pero queremos tomar tu yugo, Señor. Queremos hacer de nuestra carga la tuya, Señor, que es ligera. Queremos poder ser transformados a través del perdón que proviene de ti. Y Señor, también te quiero pedir en esta noche que puedas empezar en Nueva Vida un proceso de sanidad por medio del arrepentimiento. La confrontación primero, el arrepentimiento y el perdón, Padre. Que podamos ser transformados, Señor. Que podamos empezar a quitar cualquier viga o paja que hay en el ojo, Señor. Que podamos hacer de Nueva Vida una iglesia donde la ofensa no está a la orden del día, sino que lo primero que está a la orden del día es un corazón dispuesto, perceptivo a escucharte cuando vos nos llamás, cuando vos nos querés decir, esto está mal, quiero transformar tu vida, pero no me dejás, ¿qué estás haciendo?
Quiero invitarte también a vos que nos estás acompañando, ya sea desde casa o acá presente. Si querés tomar una decisión de cambiar el rumbo de tu vida, que esta noche pueda ser tu oportunidad. Capaz que me dirás, Andrés, no sé si estoy profundamente arrepentido o arrepentida. Yo quiero invitarte a que le pidas a Dios que Él toque tu corazón y que dejes que Él haga ese proceso en tu vida, donde podrá, si vos lo escuchás, Él va a poder llevarte a ver aquellas cosas que te lastiman, aquellas cosas que te han alejado de su cuidado, de su protección. Y que vos puedas tomar la decisión día a día de seguirle. La oración no es compleja, es simple. Señor Jesús, yo quiero transformar mi vida. Te pido que me des entendimiento de lo que estoy haciendo mal. Te pido, Espíritu Santo, que traigas convicción del pecado que hay en mí. Porque yo quiero que mi vida sea otra, dedicada a ti, honrándote a ti, sabiendo que lo mejor viene de parte tuya. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te invito a mi vida. Me arrepiento. Empecé a hacer una obra en mi vida. Quiero que sea diferente. En el nombre de Jesús. Amén.